¿no? Por ejemplo, nuestro estado tiene las normativas técnicas, 104, del Ministerio de Salud, la cual nos da pautas de cómo manejar, diagnosticar y nos da información de la tuberculosis, ¿no? Para que tengamos un protocolo general en el cual se basa el MINSA, el Salud, las Fuerzas Armadas y las organizaciones privadas en cuanto a su manejo. La TBC tiene un tratamiento el cual es gratuito a nivel nacional, ¿no? Y su administración tiene la particularidad que no se presenta en ningún otro caso de enfermedad, de otro tipo de enfermedad, es que es un tratamiento observado. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del programa de tuberculosis se encuentra con un enfermero o enfermera, el cual va a administrar el tratamiento observando que el paciente tome la medicación para confirmar un adecuado manejo, porque anteriormente ocurría, ¿no? Que el paciente se da las pastillas, no siempre va a tomar, ¿no? Por voluntad propia, porque es un tratamiento un poco complejo, pesado, ¿no? Siendo que la tuberculosis sensible, que no es la básica, sean 11 pastillas diarias generalmente, ¿no? Y la cual dificulta la administración. La tuberculosis en el Perú, según los distintos escenarios, nosotros somos el más alto, el muy alto riesgo de transmisión. 75 más casos de TB se denomina un lugar de muy alto riesgo de transmisión, ¿no? Donde la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo nuevos de 75 más casos por 100.000 habitantes. Entonces, desde hace varios años, desde hace más de 10 años, el Perú es un escenario de muy alto riesgo, ¿no? Somos una zona endémica de tuberculosis, ¿no? En el periodo 2011-2014 era de 120 casos por 100.000 habitantes. O Perú ocupaba el quinto lugar en América Latina en incidencia de tuberculosis, luego de Haití, Surinam, Bolivia y Guyana. Anualmente se notifican alrededor de 27.000 casos nuevos de enfermedad activa y 17.000 casos nuevos de frotis positivo, porque, para que ustedes sepan, porque lo van a manejar, es una enfermedad tan frecuente en el Perú que lo van a manejar en todos los departamentos hay tuberculosis, ¿no? Aquí en Puno hay tuberculosis, yo estoy manejando tuberculosis ahora, tengo un paciente hospitalizado con tuberculosis porque no me está yendo bien. Es una enfermedad un poco compleja de manejar. Bueno, no todos los pacientes con tuberculosis van a tener frotis positivo. Hay varias tuberculosis que son frotis negativos, siendo a pesar de ser tuberculosis pulmonares. Entonces, aquí viene la pericia del médico, del clínico, en cuanto al diagnóstico, en base a su semiología, en base a la historia clínica, a sus antecedentes, al entorno, a las lesiones características en las imágenes, en diferentes cosas, ¿no? Entonces, todo esto se reúne y podemos diagnosticar TBC, sea con frotis positivo o negativo. Tuberculosis. En el 2018 hubo 31.668 casos notificados de tuberculosis. Casos nuevos, frotis positivo, 15.361. Nosotros ya contamos y somos uno de los países más frecuentes en el mundo de tuberculosis multidrogoresistente, 1.593 casos, y los casos extremadamente resistentes, 98 casos. ¿Cuáles fueron los departamentos, no, que se priorizan por tener más casos? Cayali, Lima, Callao, Madre de Dios, Tacna, Moquegua, La Libertad, Lambayeque, Ancash y Arequipa, ¿no? Estamos cerca de Tacna y Arequipa. Puno es una zona de fue una zona de bajo riesgo en 2018, actualmente estamos en mediano riesgo.
Este es el Global Tuberculosis Report del 2020, ¿no? Donde nos hablaba de los datos del 2019, donde vemos que la incidencia en el 2019 de tuberculosis fue en el Perú de 100 a 199 casos por 100.000 habitantes. El porcentaje de tuberculosis MDR de 6 a 11% en el Perú, ¿no? Acompañamos a Surinam, ¿no? En las Américas, ¿no? Es uno de los casos resaltantes del Perú, ¿no? En la incidencia de tuberculosis, ¿no? Acá un mapa del mundo para que más o menos se puedan ubicar, ¿no? Entonces, la estimación en el Perú de los casos MDR o resistentes a tuberculosis es 6.3%. En el mundo, estos son los países que en el mundo tienen más casos de diferentes, ¿no? Incidencia de tuberculosis y VIH, que es una asociación peligrosa porque el VIH inmunodeprime al paciente y nos da un difícil manejo para combatir la tuberculosis. Y los pacientes con tuberculosis multidrogoresistentes, es decir, resistencia a la isoniazida y rifampicina, las cuales nos van a ocasionar que tengamos que dar un tratamiento de segunda línea, ¿no? Ya con inyectables, ¿no? Y que dure 18 a 24 meses. No, entonces aquí dentro del Global Report vemos que Perú se encuentra entre uno de los países en el mundo con mayor incidencia de tuberculosis MDR. Pasemos a la historia de la tuberculosis y su patogenia. Entonces, como sabemos, va a ser ocasionado por la micobacteria tuberculosis. Los microorganismos causantes de la tuberculosis se incluyen taxonómicamente en el orden Actinomycetales y en la familia Mycobacteriaceae, a la que pertenecen 150 microbacterias saprofíticas y patógenas. La tuberculosis puede deberse a un grupo de 6 microorganismos del complejo, hay un complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El cual ese complejo tiene Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africano, el Mycobacterium caneti, el Mycobacterium microti, el Mycobacterium pinnipedi y Mycobacterium caprae. La enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis en sí es el más importante desde el punto de vista sanitario y la causa de la gran mayoría de los cuadros patológicos de esta enfermedad. La producida por el Mycobacterium bovis es menos frecuente y en los países industrializados debido al control de los animales y a la pasteurización de la leche. Por su parte, el Mycobacterium africano es responsable de un menor número de casos de TB en África debido a su menor virulencia, y el microti, agente causa de tuberculosis en roedores, ha sido descrita recientemente también en enfermos inmunodeprimidos. Lo mismo que puede decirse del pinnipedi, que ocasiona enfermedad en focas, aunque puede verse producir enfermedad en humanos. También es controversial el caprae, que debería incluirse dentro del complejo de tuberculosis, pero de ahí hay un acuerdo que es una subespecie de Mycobacterium bovis. Entonces, de estos 6 microorganismos del complejo Mycobacterium tuberculosis, el más importante es el propiamente dicho Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿qué va a pasar? En la primoinfección, en la tuberculosis primaria, a las 48 horas de haber ingresado la micobacteria dentro de nuestro organismo, ¿no? Por las gotitas contaminadas de otra persona con la enfermedad, ¿no? Van a ser identificados en nuestros pulmones por los macrófagos alveolares, ¿no? Los macrófagos alveolares van a tener receptores hasta esos microorganismos, receptores de manosa del macrófago, ¿no? Que van a hacer que fagociten estos microorganismos. Si son un inóculo escaso, los degradan y los destruyen. Si es un inóculo grande, entonces ahí vamos a tener problemas.
¿no? Tenemos problemas en la detención de la maduración, falta de pH ácido y formación de unos fagolisosomas ineficaces por parte de los macrófagos. Si estos Mycobacterium tuberculosis empiezan a reproducirse, ¿no? Dentro del macrófago lo pueden destruir, ¿no? Y hacer una siembra en múltiples órganos. El macrófago va a activar a los linfocitos T virgen, o linfocitos T0. Los linfocitos T0 se convierten en los linfocitos TH1, que nos van a dar la positividad en la prueba de la tuberculina por una prueba de hipersensibilidad. Los linfocitos TH1 van a liberar interferón gamma, van a activar más macrófagos y van a mejorar su actividad bactericida, aumentando óxido nítrico y radicales libres. Por eso la importancia de estos. Estos van a liberar factor de necrosis tumoral, atrayendo más macrófagos, linfocitos desensibilizados y se va a formar un granuloma que va a contener la infección. Y en el cetro se va a generar una necrosis destrucción gaseosa. Entonces, cuando los gérmenes inhalados son escasos y se encuentran con macrófagos, pueden ser destruidos antes de que se produzca alguna lesión. Cuando el Mycobacterium tuberculoso llega a un pulmón por la corriente aérea, generalmente llega a las regiones subpleurales. La infección generalmente se da en el tercio medio e inferior de los pulmones porque tienen mayor ventilación. El bacilo de Koch llega, produce inflamación específica caracterizada por hiperemia, edema, infiltración de polimorfos nucleares neutrófilos. A las 48 horas aparece una respuesta monocitaria. Los macrófagos alveolares fagocitan al bacilo y lo transportan hacia los ganglios liliares, ¿no? Los bacilos dentro de los macrófagos pueden ser destruidos. Los que son transportados a los ganglios se vacían a la sangre venosa y se diseminan produciendo siembras, la primera infección, a diferentes partes del organismo. Por eso algunos pacientes, no, por ejemplo, doctora, pero si yo me he contagiado vía aérea, ¿cómo es posible que haya llegado a mi riñón la enfermedad? Esto se debe a la patogenia del bacilo tuberculoso y ha sido diseminación por el sistema linfático y venoso. La gran mayoría queda encapsulado en granulomas, ¿no? En estado latente. La posibilidad de que la enfermedad prospere depende de la tensión parcial de oxígeno. Por eso las zonas más vulnerables de los pulmones son las partes altas y posteriores. Entonces tenemos así un resumen. El ingreso es por la vía aérea, principalmente. En el pulmón se encuentran con los macrófagos alveolares. Estos, si tienen un buen inúcleo, progresan a los ganglios, pasan al torrente sanguíneo y se diseminan. ¿Cuándo vamos a sospechar una tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente? Cuando el paciente tose y menciona una expectoración, o a veces una tos seca importante, por más de 15 días de duración, ¿no? Un sintomático respiratorio se define tos con expectoración por más de 15 días. Pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre, dolor en pecho, sudoración en las noches, disnea de esfuerzo. Los modos de infección, el más importante, como habíamos hablado, es la tos, pero también puede diseminarse al estornudar, hablar y cantar, ¿no? Sobre todo con un contacto cercano con un paciente sin tratamiento, sobre todo los bacilíferos positivos, los TK positivos, y los que tienen cavidades pulmonares. Vuelvo a repetir, ¿quiénes son los más infectantes? Los pacientes con frotis positivo, sin tratamiento, y que tengan imágenes de cavidades pulmonares en las imágenes, ¿no? También se puede transmitir por la orina, transmisión sexual, inoculación directa y vía transplacentaria. Entonces, cuando el paciente tose, va a eliminar unas gotitas, ¿no? Que son las gotitas de Fluger, pero no son las verdaderamente infectantes. Estas gotitas son de 5 a 10 micras y no llegan a nivel alveolar, per se. Lo que va a pasar es que derivadas de estas gotitas de Fluger van a aparecer las partículas de Well, ¿no? Estas Fluger se evaporan y dejan las partículas de Well que son de 1 a 5 micras que van a poder depositarse en los alvéolos.
Entonces, como habíamos mencionado, por el vía linfática y la sangre venosa, eh, puede diseminarse la TBC a varios órganos. Eh, entonces, la prima infección puede generar una bacteremia, una siembra silenciosa por todo el cuerpo y se va a sentar de preferencia donde hay un sistema retículo endotelial abundante llamado el sistema fagocítico mononuclear. La posibilidad que prospere en uno u otro órgano depende en gran medida de la tensión parcial del oxígeno. Así se explica el desarrollo de la tuberculosis en las serosas, en las meninges, en la metáfisis de los huesos en etapas de crecimiento, en los órganos genitales durante la pubertad y en la corteza del riñón. El órgano que tiene mayor tensión de oxígeno en el cuerpo es el pulmón, ¿no? Que es el sitio más frecuente. ¿Cómo diagnosticamos la TBC pulmonar? ¿No? La vaciloscopía es el método diagnóstico más frecuente que utilizamos porque es barato, es accesible, ¿no? Todos los centros, bueno, casi todos, no todos, ¿no? Casi todos los centros de salud cuentan con el estudio de beca de Sputo, ¿no? En Puno tenemos el de salud, el MINSA, tenemos los laboratorios particulares que hacen la vaciloscopía, ¿no? Y ahí que vamos a encontrar la imagen de los bacilos ácido alcohol resistentes. En cuanto a los cultivos, ¿no? Y puede salir un resultado a las horas. En cuanto a los cultivos, sembramos bacilos tuberculosos en los medios de cultivos Lowenstein, por ejemplo, es el principal, ¿no? Para verlos crecer y le podemos dar un tiempo de hasta 2 meses para observar el crecimiento bacilar. Porque acuérdense que el bacilo tuberculoso tiene un crecimiento lento, ¿no? En las mejores condiciones su multiplicación puede ser muy lenta con un tiempo de doblaje de 14 a 24 horas. Es un crecimiento lento. Las pruebas de sensibilidad, ¿no? Que nos ayudan a ver si estos bacilos son resistentes, ¿no? También aquí encontramos las pruebas moleculares, ¿no? Nos van a ayudar a definir el tratamiento, porque ahora lo que está ocurriendo en el mundo, realmente antes la mayoría era manejada por la terapia de primera línea. Lamentablemente, los casos MDR, poliresistentes o extremadamente resistentes, han aumentado, ¿no? Y nosotros, Perú, somos uno de los países más con mayor alta incidencia. Entonces, esto nos va a ayudar a determinar a qué fármacos son resistentes los bacilos de nuestro paciente. Tenemos acá, en las pruebas moleculares, tenemos el Gene Expert, ¿no? El Gene Expert nos ayuda a ver la resistencia a rifampicina, el Genotype, que nos ayuda a ver la resistencia a los fármacos de primera línea. Los cultivos convencionales, que podemos dejar crecer hasta 2 meses, también nos pueden dar la sensibilidad de todos los fármacos que vamos a usar, ¿no? Y hay diferentes métodos, pero esos son los más frecuentes. ¿Qué vamos a ver en las imágenes? En la tuberculosis primaria tenemos en la fase precoz de la infección, tenemos en la prima infección estas imágenes, el foco de Gauss, que puede ser un granuloma calcificado en el parénquima pulmonar, ¿no? Y cuando lo sumamos a unos ganglios observados en la placa, unos ganglios calcificados, ¿no? Que van a seguir la patogenia de la inflamación granulopatosa, necrosis, fibrosis, posterior calcificación, le vamos a llamar el complejo de Ranke. ¿Cuál es la ubicación más frecuente de la tuberculosis pulmonar? En los segmentos apicales o posteriores del lóbulo superior. El tipo de presentación pueden presentarse como una consolidación focal,
cavitación, opacidades nodulares de 2 a 10 milímetros de diámetro en la radiografía, nodulillos centrolobulillares en la tomografía, ¿no? El árbol en brote característico de la tuberculosis, pero no patognomónico, porque el árbol en brote también lo podemos encontrar en otras patologías, por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Pero sí es característico de la TB, que frecuentemente nos da ese compromiso. Evidencia de diseminación endobronquial en la radiografía de tórax y en la tomografía. Entonces, lo más frecuente, la consolidación es el árbol en brote, ¿no? En el pulmón. Entonces, ¿cómo podemos ver? ¿Qué es característico verlo en una radiografía? Generalmente no me va a dar una consolidación lobar, ¿no? Con este estafilococcus aureus me podría dar. No. Esta va a ser una consolidación heterogénea, con marcos mal definidos, que son con un patrón que tiende a coalescer, ¿no? Por ejemplo, este rayos X lo vieron en una revisión anatomopatológica y en tomografía y se observaron focos de distribución lobulillar, es decir, afectan a unos lobulillos secundarios por completo mientras respetan a los adyacentes. Entonces acá vemos una consolidación heterogénea mal definida, ¿no? Consolidación pulmonar con broncograma aéreo, es decir, aire en los bronquios, ¿no? Donde respeta los márgenes interlobulillares, ¿no? También se observa la cisura interlobular. Perdonen un ratito. ¿Aló? Doctora, buenos días. ¿Qué pasó? Buenas. Doctorita, ¿cuándo las personas atienden en la mañana? A ver, disculpen, era un paciente. Vamos a retomar. Entonces estábamos observando las lesiones características de la tuberculosis, ¿no? ¿No? Como viendo que el consolidado respeta la cisura interlobular, ¿no? Y también los límites de los lobulillos secundarios respetando unos y
tomando por enfermedad otros. En cuanto a la quimioprofilaxis que se viene utilizando, ¿cuándo vamos a dar quimioprofilaxis? ¿Se da como tratamiento de enfermedad? No, se da como tratamiento de infección para que no desarrolle la tuberculosis postprimaria, que es la enfermedad, ¿no? El tratamiento generalmente es isoniazida por 6 meses. ¿Y a quienes se les da? A contactos cercanos o intradomiciliarios en personas con factores de riesgo. Contactos sin enfermedad, pero con prima infección. IBK disputo negativo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos pacientes que pueden tener el sistema inmunodeprimido? Los niños menores de 5 años. Todos mis pacientes, por ejemplo, la mamá tiene tuberculosis pulmonar. El niño me sale BK negativo, veo en la imagen de su pulmón que no hay enfermedad, entonces, y es menor de 5 años, inicia con profilaxis. Ancianos con enfermedad renal crónica, diabetes y pacientes que reciben tratamiento de supresor. Por ejemplo, los pacientes de artritis reumatoide, ¿no? Los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia. ¿No? Entonces, para diagnosticar la prima infección, la prueba clásica que ha sido durante muchos años es la prueba de tuberculina, ¿no? Que es que van a inyectar en el antebrazo de un paciente, ¿no? Un derivado proteico de un cultivo tuberculoso para ver si esa pápula de 48 a 72 horas, ¿no? Va a crecer de tamaño, ¿no? Crece más de 10 milímetros es positivo en una persona inmunocompetente y el punto de referencia es 5 milímetros en una persona inmunodeprimida. Ahora, esta prueba, como es escrito cómo se hace, es manipulador dependiente. ¿Qué tal si la persona que inocula de forma subcutánea esta prueba lo hace de forma errónea? No va a salir positivo. También hay falsos positivos, por ejemplo, con los que se han vacunado con el BCG, ¿no? Entonces, tiene varias fallas esta prueba de tuberculina y hay nuevas técnicas que desde el 2001 se vienen implementando. Las técnicas del IGRA, ¿no? Del Interferon Gamma Release Assay, ¿no? Que se basa en la determinación de la cantidad de interferón gamma que se produce en la sangre al ser expuesta a antígenos específicos del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Es una prueba cara en comparación a la prueba de tuberculina, ¿no? No todos los establecimientos de salud lo tienen. Acá en Salud 1 no tenemos, el MINSA no lo tiene, ¿no? No lo he podido apreciar yo cuando estaba en una rotación en INEN, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Lima. Ahí contábamos con el NIGRA porque era importante, porque son los pacientes que manejan ahí son inmunodeprimidos, ¿no? Y muchas veces el bacilo tuberculoso aprovecha este estado inmune de los pacientes, ¿no? No siendo clara la infección de tuberculosis en esos pacientes, pero con estas técnicas de IGRA nos podíamos apoyar en cuanto al manejo. Las tuberculosis extrapulmonares, como habíamos hablado en la patogenia, la TB se puede diseminar a varios órganos. Los sitios de mayor suplemento sanguíneo y oxígeno, la corteza renal, cerebral, extremidades de crecimiento de huesos largos, vértebras, adrenales, pleura, por frecuencia y contigüidad, linfática o vía natural del bacilo. Entonces, la vía linfohematógena es una ruta normal que hace el bacilo, pasa por los ganglios, por los riñones, las glándulas adrenales, o el sistema óseo, meningoencefálico, ganglionar, intraabdominal, genital. La vía hematógena puede haber ruptura de un vasito y diseminarse de forma aguda, por contigüidad, la pleura, el pulmón, la pericárdica, del corazón, por los ganglios mediastinales, el compromiso peritoneal por los ganglios mesentericos, la intracanalicular por la vía respiratoria alta, tracto inferior urinario y genital masculino. Entonces, para llegar al diagnóstico, como ya hemos mencionado, no siempre es frotis positivo, no siempre me salen cultivos positivos, ¿no? Por ejemplo, en el líquido pleural
Hasta ahorita no he tenido ningún paciente con TBC pleural BK positivo en el líquido, pero me baso en la clínica en otros aportes de exámenes auxiliares, ¿no? Por ejemplo, el ADA, ¿no? Y la biopsia. Entonces, para el diagnóstico de tuberculosis necesitamos evidencias clínicas, evidencias imagenológicas e histopatológicas, si es posible, ¿no? Y microbiológicas. Podemos encontrar en los líquidos, en el líquido cefalorraquídeo, orina, heces fecales, acítico, pleural, pericárdico, en la piel, etc. Por ejemplo, tengo un paciente que en las heces se le encontró BK positivo, ¿no? Y está recibiendo su tratamiento antituberculoso. Se le toma una placa de tórax, se ve en una imagen anormal, le pide una tomografía y tiene una cavidad pulmonar, ¿no? Y, bueno, el positivo en heces fecales. La tuberculosis miliar es una forma de diseminación hematógena, siembra casi todos los órganos, pulmón, vaso, hígado, médula ósea, riñones, tiroides, etc. La patogenia, generalización de la primaria, es rara y más frecuente por un foco orgánico. Características morfológicas, vamos a ver en la tomografía, nodulillos de 1 a 2 milímetros múltiples y granulomas productivos gaseosos en la microscopía. Tengo un paciente con TBC miliar que estoy dando tratamiento. El tratamiento de TBC miliar es 1 año. Y pues, son pacientes generalmente que tenemos que estar siguiéndolos estrictamente para que nos cumplan, que tome diariamente la dosis, ¿no? Y a veces es un poco difícil, acá entra la parte social, la parte económica del paciente, ¿no? Si se está alimentando bien. Muchos es un problema de salud pública, ese tipo de pacientes, bueno, los tipos de pacientes de tuberculosis. En la radiografía, como en la tomografía, podemos ver el infiltrado miliar, los gránulos de mijo, característicos de esta patología. En autopsias vemos los compromisos en múltiples órganos, puede tener BK positivo en 20-25% de los casos, y aislamiento del Mycobacterium en 30-65% de los casos. Biopsia hepática y médula ósea puede haber granulomas en un 70-80% de los casos y en menor proporción identificar ahí los bacilos, ¿no? Por ejemplo, acá ¿no? tenemos los distintos órganos con su infiltrado linfocitario que se ve a la microscopía, ¿no? Esa es la tomografía característica del TBC miliar, que son nódulos pequeños de 1 a 2 milímetros múltiples. La tuberculosis pleural, el mecanismo de compromiso es vía hematógena y por contigüidad. ¿Qué va a causar? El paciente viene con un dolor pleurítico, fiebre, a veces tampoco hacen fiebre, sudoración nocturna, tos seca, baja de peso, 30% sin compromiso parenquimal, y el diagnóstico se realiza por la toracocentesis y biopsia pleural. Eso es lo de la biopsia. ¿Qué vamos a ver en la biopsia de la tuberculosis pleural? Un granuloma con células gigantes multinucleadas y un ADA positivo, ¿no? El ADA en la TS pleural. Generalmente los cortes de los laboratorios, dependiendo del laboratorio, el adenosina Entonces, va a estar positivo cuando sobrepasa los 35 o 45, dependiendo del laboratorio. En cuanto a del sistema nervioso central, más frecuente en niños, con forma de meningitis, los pacientes de VIH más frecuentes tienen los granulomas, en una radiografía de tórax anormal en 50% de los casos, un cultivo de esputo positivo en la mitad o menos de los casos. La punción lumbar, vamos a encontrar igual el AGA positivo, ¿no? Con otro rango. La pleocitosis, es decir, aumento de las células. Proteinorraquia, aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y podemos encontrar un BK positivo solamente en un 10-20% de los casos. Es bajo, ¿no? ¿Quién nos ayuda acá? Sobre todo el ADA. Esa es una foto de una meningitis tuberculosa, una necropsia. La tuberculosis ganglionar, punción, aspiración o biopsia ganglionar, ¿no? Con las células multinucleadas que hemos hablado, un BK positivo en 25-50% de los casos, ¿no? Y
en VIH tenemos que buscar bien porque es difícil el diagnóstico. Nosotros actualmente tenemos un paciente con tuberculosis ganglionar y linfoma no Hodgkin. Afecta a los ganglios cervicales anteriores y posteriores y supraclaviculares. Pueden inflamarse y fistulizarse, ¿no? Un paciente, por ejemplo, se fistulizó. Crece el ganglio y se fistuliza. ¿Puede tener una TBC pulmonar concomitante? Sí, en algunos casos. Entonces vamos a encontrar primero necrosis gaseosa, ¿no? Y segundo, reparación con fibrosis, calcificación y podría darse en casos extremos osificación. El tratamiento, como había mencionado, es un tratamiento supervisado, el programa que dicen DOTS. El tratamiento dura generalmente 6 meses si es una tuberculosis sensible y si es una tuberculosis resistente puede durar hasta 24 meses. ¿Cuál es el tratamiento que se da? Esta es la base del tratamiento de TBC sensible. 2 meses con rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida y 4 meses con rifampicina y isoniazida 3 veces por semana. Ahora, este esquema cambia. Tengo, por ejemplo, un paciente con TBC pulmonar, ¿no? Sensible, según su cultivo. ¿Puedo de 6 meses aumentar el tratamiento a más meses? Sí, sí se puede, porque aquí prima el criterio clínico de los pacientes, que uno tiene como médico los pacientes, ¿no? Por ejemplo, un paciente con daño pulmonar crónico, un paciente con cavidades pulmonares, veo que aún las cavidades no cierran, no mejoran, ¿no? Tomo cultivos llegando ya a terminar el tratamiento. Puedo ampliar el tratamiento también. Si es un paciente inmunosuprimido, si veo que aún que las imágenes de control todavía tiene compromiso activo de la TB como el árbol en brote, puedo ampliar tratamiento. Entonces, ¿cuándo se llama que es una tuberculosis poliresistente? Cuando es a 2 o más fármacos resistentes. ¿Cuándo se llama MDR? Que ustedes tienen que conocerlo porque Perú es uno de los mejores en el mundo en esto. Al menos resistencia isoniazida y rifampicina. ¿Cuándo se llama extremadamente resistente? Cuando además de ser MDR, es resistente a las fluoroquinolonas y al menos uno de los inyectables de segunda línea, que son los aminoglucósidos, ¿no? ¿Cuáles utilizamos en la tele? La canamicina, amicacina, la capromicina. Muy bien, alumnos, eso ha sido la exposición de la tuberculosis. Es una exposición amplia porque, ¿no? Desde interés general, en el Perú somos uno de los países con más altas incidencias, ¿no? Y el Estado se ha preocupado por hacer normas técnicas, ¿no? En base a las recomendaciones de la OMS. En cuanto a la bibliografía que pueden revisar, si quieren mandar más información sobre la tuberculosis, y la cual me basaron, aparte de los artículos de la OMS internacionales, ¿no? Es el libro Tuberculosis de José Antonio Caminero. Ya en la próxima exposición les pondré una foto para que se orienten más. Ok, si hay alguna pregunta. Doctorita, buen día. Disculpe, no sé si me podría considerar en la lista, por favor. No. El delegado llamó 2 veces, no se presentó, no escribió el WhatsApp, ya no. ¿Otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase. La próxima clase conmigo sería la última de este primer periodo, ¿ya? Para sus exámenes posteriores. También en la próxima clase les voy a comentar los temas que hemos tocado para que los repasen para el examen, ¿no? ¿Qué más? El próximo tema de clase es el mitiasis, si alguien desea estar revisando. Bueno, es un tema amplio porque vamos a tocar varios microorganismos. Ok, si no hay más preguntas sobre la clase, hemos culminado, ¿ya? Que tengan buen día. Hasta luego.